¿Dónde está esto? Listo. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos en la clase uno de Ciencias Naturales. Ya explicamos todas las preguntas de matemáticas, así que hoy nos toca empezar con ciencias. Entonces, acá recuerden toda la información de Hackalic por si presentan en calendario A y quieren inscribirse en un buen Breakfast. Tienen nuestro correo, tienen el número de WhatsApp y pues síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Todos nos encuentran como Hackalic. Ok, entonces empezamos de una vez. Esta es la pregunta 83 del simulacro, pero es la primera de ciencias naturales. Entonces, no sé si alguien quiera empezar leyendo esta o si quieren puedo empezarla leyendo yo como para que vayan calentando ustedes mientras. Entonces, voy a leer esta primera y ya después participación, importante mucha participación para que sea dinámica la clase, para que no sea una clase como de 2 horas simplemente yo hablando, y se hace muy aburrido. Entonces, participación, importante. Y también cualquier pregunta, díganme, no entiendo esto, ¿por qué esto? Cuestionen todo, que yo les voy a responder. Entonces nos dice el 83. El etilenglicol C2H6O2 se emplea como anticongelante para automóviles y se obtiene mediante la siguiente reacción balanceada. Entonces tenemos, recuerden, vamos acá también en estas clases quiero que tengan muchas bases, que tengan las competencias y que tengan las bases de por qué cada cosa pasa para que puedan después responder cualquier pregunta. Eso ya lo he repetido en las clases anteriores. Pero para los que no están como importantes, como que por qué explica esto, no, pues para entender bien qué funciona. Entonces, esto es una fórmula química, ¿no? En la cual tenemos reactivos, ¿no? Reactivos son como los insumos que utilizamos para producir algo. Entonces, ustedes imagínense como para hacer una torta, ¿qué se utiliza? Entonces, utilizamos la harina, la leche y pues como resultado tengo una torta. Entonces, imagínense que la harina, la leche y todo esto que se usa para hacer la torta son como los reactivos. Entonces, digamos, tenemos un reactivo uno más reactivo 2 y eso me va a dar un producto cualquiera, ¿no? Entonces, en este caso, el reactivo uno sería el óxido de etileno, que es un C2H4 y O, oxígeno, más H2O, que vendría siendo agua. Entonces, esto cuando entra en calor, o sea, todas las reacciones químicas y todo esto que me produce algo, no pasa porque sí, o sea, no es porque tengo algo y me da algo. No es como una suma matemática, sino que yo tengo que hacer un proceso. Entonces, ustedes imagínense, echan la harina, no sé qué, echan los huevos, echan la leche y después ustedes tienen que hacerle con la batidora, ¿no? O sea, batirlo. Entonces no es como que salga de una vez la masa de la torta, sino que ustedes tienen que hacerle un proceso para que me dé ese producto. Entonces, cuando esto entra en calor, entonces supongamos que esto es como, no sé, meter la torta al horno, supongamos como para seguir con el mismo ejemplo, y pues obtenemos el etilenglicol como resultado, ¿no? C2H6O2. Entonces acá nos dan un poco de lo que compone la suma. Entonces nos dan el C2H4O, que vendría siendo el óxido de etileno, tiene una masa molar de 44. ¿Qué significa la masa molar? Pues entonces, no sé si ustedes vieron esto en el colegio, pues cada elemento tiene una masa específica, entonces un compuesto es la suma de todas estas masas. Entonces, digamos, C creo que tiene como 12, entonces esto va a ser, pues tengo 2, entonces va a ser 24, hidrógeno es 1, entonces va a ser 4 porque tengo 4 de hidrógeno y oxígeno es 16. Entonces hago la suma de esto, me da 24 más 4, 28 más 16, 44. Entonces dense cuenta que ese es el 44 que tenemos acá. No es un valor como al azar, pero pues no es necesario que ustedes sepan esto en la prueba, sino que es como para entender. Lo mismo con el H2O, hacemos la suma 16 y 2, que son 2 de hidrógeno, suma de 18, fácil. Y si ustedes se dan cuenta, el etilenglicol, que es lo que yo obtengo como producto, es la suma de estos dos, 44 más 18. Y entonces acá pasa algo que nosotros nos lo dicen mucho en el colegio y es como el principio de la conservación de la energía y el principio de la conservación de la materia. Entonces supongamos que yo le echo 1 litro de leche y le echo 3 huevos. Al final la torta me va a incluir todo eso, me va a incluir el litro de leche y 3 huevos. No es que de la nada eso se desapareció. Entonces no es como que yo lo cree o yo lo desaparezco, nada, sigue estando ahí, solamente que no se ve. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo la misma energía. Si tuviéramos, digo, la misma materia. Si tuviera un valor diferente, que fuera diferente a la suma,
es como que está mal porque no puede desaparecer cosas, ¿no? Porque debo obtener lo mismo acá y lo mismo acá. Y se van a dar cuenta que ahorita hay otra pregunta que me lo relaciona a esto, que me dice, ¿qué pasa si yo quito lo que tengo acá? ¿Qué pasa? Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Entonces nos dicen, si un estudiante emplea 44 gramos de óxido de etileno, o sea, 44, como lo que tenemos acá, y 36 gramos de agua, o sea, el doble de lo que tenemos acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida? Entonces, ¿qué creen ustedes? Si para esto, si para producir 62 necesito 44 y 18, ¿qué creen ustedes si en vez de yo tener 18 tengo 36? Díganme por el chat, ¿qué creen ustedes? O bueno, hablando, no sé. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando yo tengo más agua? Va a ser más ¿Qué creen que líquido. sucede? Va a ser, ok, puede ser, pero entonces veámoslo de este modo. Supongamos que yo para obtener esto, la única forma de la que yo puedo obtener esto es sumando esto más esto. Si yo quiero obtener más de esto, pues le sumo más de esto y más de eso, pero en la misma cantidad. Si yo le sumo más de esto, lo que ya voy a obtener acá no va a ser esto, sino va a ser otra cosa distinta. Pero si yo quiero obtener eso, no voy a poder utilizar los 36 gramos de agua, porque solamente necesito 18 para producir una mol, digamos, una molécula de esto. Para producir uno de esto necesito 18 de agua y 44 de esto. Pero si tengo 44 de óxido de etileno y 36 de agua, realmente no me va a producir nada más porque estoy aumentando el agua, pero no estoy aumentando el óxido de etileno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que me va a sobrar una cantidad de agua, va a ser el excedente. Si tengo 36 y lo que necesito es 18, pues va a ser la resta, ¿no? Entonces esto es pues 18, ¿no? Entonces, van a haber 18 gramos de agua que me van a sobrar y porque no los voy a utilizar. Entonces, ¿qué, y entonces esto es una muy buena pregunta que uno debería hacerse como para entender mucho más el tema y entonces es, digamos, ¿cuánto necesitaría yo de óxido de etileno para poder reaccionarlos con lo que me están dando de agua? 36. ¿Cuánto necesitaría acá? En vez de 44, ¿cuánto necesitaría? ¿Qué dicen ustedes? 88. 88. Exacto, 88. Muy bien. El doble. ¿Por qué el doble? Pues eh, porque si estoy teniendo el doble de agua, o sea, si uno más uno, si uno más uno me da X, una vaina acá, y duplico esto, entonces si quiero obtener 2X, pues en vez de uno voy a deber tener 2, ¿no? 2 más 2 es igual a 2X, el doble. Debo duplicar ambas para obtener el doble del producto. Exacto, lo que dice Sebastián, para equilibrar la cantidad. Si tengo más agua, en realidad no me sirve de nada eh, tener más agua, porque si no tengo más óxido de etileno no puedo producir nada. Entonces supongamos que yo necesito para hacer una libra de torta 3 huevos, 1 litro de leche, pero supongamos que yo en vez de tener 3 huevos tengo 8. Y entonces de nada me sirve tener 8 porque no voy a poder producir más tortas porque solamente tengo 1 litro de leche. O sea, necesito tener más leche para hacer más torta. De otro modo, simplemente si le echo más huevos, pues simplemente voy a dañar la mezcla. Entonces no tiene sentido. Entonces, ya con esto vamos a mirar lo que nos dice la pregunta. Dice cuál de las afirmaciones es válida. Entonces ya nos dimos cuenta que sobraban 18 gramos de agua, ¿no? No hemos mirado las respuestas, pero ya sabemos que sobran 18 gramos de agua porque no tenemos la misma cantidad de esto para hacerlos reaccionar. Esto nos dicen, A, se produce menos etilenglicol respecto a la reacción general, ya que al disminuir la masa de un solo reactivo disminuye la masa del producto. Eso es mentira, ¿no? Porque pues no estamos disminuyendo la masa de ningún reactivo, antes la estamos aumentando la del agua, entonces esto no tiene nada de sentido. La B nos dicen, sobran 18 gramos de agua, que es lo que dijimos, ya que en la reacción general se necesitan solo 18 gramos de agua para reaccionar completamente con 44 de óxido de etileno. Esta es la respuesta correcta, porque des en cuenta es el mismo análisis que nosotros hicimos antes de mirar la pregunta, ¿no? Tengo 36 de agua, en realidad solo necesito 18 para producir una mol, entonces como que me está sobrando eso, ¿no?
Esperen que se está trabando este video. Listo. Entonces, necesito 18 para reaccionar con 44. Entonces, como me dijeron las personas que participaron, necesito el doble, o sea, 88 para reaccionarlas con las 36. Si no, no puedo hacerlo. Entonces, sobran 18 de agua. Y pues ya descartaríamos las otras, ¿no? Nos dicen se produce más etilenglicol respecto a la reacción general, ya que al aumentar la masa de un solo reactivo, aumenta la masa del producto. Esto es mentira, ¿no? Dense cuenta que acá está la trampa. Ya que al aumentar la masa de un solo reactivo, aumenta la masa del producto. Esto es totalmente mentira. Porque, o sea, lo que les dije, tengo que aumentar ambas en una misma cantidad para poder producir más del producto. Eso es lo que tiene sentido. No es como matemática. Eso es lo que dices, Carolina, es muy importante y vas a ver que eso va a ser la clave para otra pregunta que hay sobre balance de ecuaciones. La respuesta corta es sí, siempre tiene que estar en equilibrio y no es que tenga que estar, siempre va a estar en equilibrio. O sea, ponte a pensar nada más en lo que les dije, o sea, es como muy intuitivo el hecho de que las cosas no desaparecen. O sea, si yo tengo agua y digamos la hiervo y hay una parte que se evapora, no es que el agua desapareció, simplemente se transformó en vapor de agua, pero sigue estando, o sea, sigue estando a una mayor temperatura, pero sigue estando la misma cantidad, solamente que se transformó, no es que el agua se haya desaparecido. Entonces, siempre va a estar en equilibrio, no es que tenga que estar, sino que siempre va a estar. Y entonces, cuando nos demos cuenta que cometamos estos errores de equilibrio, es como, pues no tiene mucho sentido porque si va a estar en equilibrio, nosotros estamos como desapareciendo cosas. Entonces, sí, siempre va a estar en equilibrio y ahorita espero como como poder expandir mucho más en esa respuesta con la otra pregunta que viene ahorita. Dice sobran 18 gramos de óxido de etileno, ya que al restar los 44 gramos de óxido de etileno a los 63 gramos de etilenglicol, esta masa se corresponde con el exceso. Esto no tiene nada de sentido, ya sabemos que pues en realidad no sobra nada, ¿no? Porque lo que le estamos aumentando es al agua. No tiene sentido que sobre el óxido de etileno. Entonces, Ay, la profe. respuesta correcta es la B. ¿Dion? ¿Pregunta o qué? Bueno, no sé. Entonces, confírmame si quedó claro. Confírmame, Carolina, si te quedó claro como la respuesta que te di. De todas maneras, si no queda muy claro, como que ahorita voy a volver a eso. Pero eso es muy importante. Esa pregunta es muy, muy Súper. importante. Listo. Perfecto, listo. Seguimos. Ok. Vamos a esta pregunta. Ah, bueno, otra cosa que quería decirles es que es muy importante que ustedes se den cuenta que les están preguntando, ¿no? Eh, mm, como, bueno, esto es química, obviamente, pero también saber como qué tema, ¿no? Esto es balance de ecuaciones, si se dan cuenta, como reacciones químicas. Entonces, como que si ustedes están estudiando y dicen, este tema como que no lo entiendo mucho, entonces como que ya saben qué estudiar, ¿no? Eso es como el proceso. Ustedes hacen preguntas, se dan cuenta de un tema que no entienden, de la materia, y dicen, bueno, voy a estudiar ese tema, tal. Entonces, es importante. Entonces, como para hacer la práctica, ustedes nada más viendo esta pregunta, ustedes dicen, ¿de qué materia es esto? Esta pregunta que viene. Profe, biología, ¿no? Exacto, exacto. Esto es biología. Exacto. Biología y pues esto es como ecosistemas, en realidad. Bueno, pues, si ustedes dan cuenta, la pregunta literalmente dice ecosistemas. Sí, es ecosistemas. Ahora, 80, bueno, esta sí, alguien colabóreme leyéndola, como para fomentar la participación y que sea como esto más activo. Ahora se muestran las características de la adaptación al ambiente del... No sé quién estaba leyendo, que se me muteó. Mm, si quieren, alguien más empieza a leer, como para seguir, alguien más que quiera. Dale, Camila.
Ok. En la figura se muestran las características de adaptación al ambiente del hongo Trichoderma rhiz. Conidiófora secreta esporas para la reproducción celular. IFA permite el agarre a sustratos sólidos y la absorción de agua. Ápice de la IFA secreta vesículas que contienen enzimas que degradan la materia y la corteza de los árboles caídos. Pared celular de la IFA. Delgada capa que permite la absorción de nutrientes obtenidos por la degradación de la lignina presente en la corteza de los árboles, muy sensible a la desecación. Según las características dadas, ¿en cuál de los siguientes ecosistemas se adaptaría mejor este organismo? A, pastial; B, desierto; C, selva tropical. Listo, dale, Camila, muchas gracias. Bueno, entonces, como nos leyó Camila, muy bien. Trichoderma resel, una planta, digo un hongo, me equivoqué, un hongo. Entonces, sabemos qué es. Nos están dando ciertas características que tiene este hongo y entonces nosotros acá, dime, Carolina, no sé, sobre la pregunta o sobre... Pues me dieron en clase es que las esporas son células reproductivas que se reproducen asexualmente. Ok, listo, excelente. Muy bien. Entonces, nos están dando 4 características, ¿no? Nos están dando la conidiófora, nos están dando la pared celular de la IFA, nos están dando la IFA y nos están dando el ápice de la IFA, como diferentes características. Entonces nosotros, y en general cualquier pregunta que ustedes vean de cualquier materia, todas nos van a dar información. Y entonces nosotros vamos a tener preguntas cortas, vamos a tener preguntas larguísimas, vamos a tener preguntas de lectura crítica con un montón de texto, pero nosotros para cada pregunta lo que tenemos que hacer es sacar la información específica que nos va a servir para responder la pregunta. El resto de la información que no tenga nada que ver con lo que nos están preguntando o que no nos dé información valiosa para responder la pregunta, eso de una vez la desechamos. Entonces, dense cuenta que nos están haciendo la pregunta, según las características dadas, ¿en cuál de los siguientes ecosistemas se adaptaría mejor este organismo? Entonces, le damos la conidiófora. Dice, secreta esporas para la reproducción sexual. ¿Ustedes creen que esto me daría alguna información valiosa para saber en qué ecosistema se adaptaría mejor? ¿O no es importante? ¿O no me dice nada? ¿Qué dicen ustedes? No. Daniela dice que no, Josué dice que sí, Andrea dice que no. Exacto, ahí es donde voy a ir, Wendy. Muy bien. Angie dice que no, listo. Esto no me da ninguna información valiosa, la verdad. Me dice que esporas para la reproducción sexual, muy bien, pero no tiene nada que ver o no me da información para saber en qué ecosistema se adaptaría mejor. Las esporas no pueden crecer en ambientes secos. Ok, eso sería una información valiosa, pero supongamos y hago la encuesta de una vez. ¿Alguno de ustedes sabía eso, que las esporas no pueden crecer en ambientes secos? O sea, es información como muy específica. ¿Cuántos de ustedes sabían? Como díganme en el chat. Sí, 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 no, no, no. No, no, no. Exacto, si ustedes se dan cuenta es como una información como muy específica. O sea, obviamente uno la puede saber, como uno puede, digamos, saber datos de historia, cosas así como que alguna vez escuché, pero si ustedes se dan cuenta, no es como que todo el mundo la vaya a saber. O sea, no es como que, ustedes no saben que las esporas no crecen en ambientes secos. ¿Saben? No es como que me dé una información muy valiosa, que digamos. Entonces, no, eso no lo, o sea, digamos como que no lo sabemos de intuición, de haber un conocimiento previo. Y como les dije la vez pasada en matemáticas, no hay cosas que uno se deba saber de memoria para el ICFES. Si ustedes se lo saben esto, pues les va a dar una respuesta mucho más fácil. Bien por ustedes. Pero digamos, hay mucha gente que no lo sabe, entonces
A eso es lo que quiero ir, cómo llegar a la respuesta intuitivamente, no como conocimientos anteriores. A eso es lo que queremos ir. IFA nos dice, permite el agarre a sustratos sólidos y la absorción de agua. Esto me puede dar una información importante que es la absorción de agua, ¿no? Que absorbe agua el hongo, ¿no? Es una información importante, pero aún así me sigue dando, sigo sin saber cómo, qué ambiente específico, ¿no? Miremos el ápice de la IFA. Secreta vesículas que contienen enzimas que degradan la bacteria y la corteza de los árboles caídos. Eso tampoco me da como una información muy grande, ¿no? Porque, bueno, de los árboles caídos, no podemos obtener como mucha información de eso. A ver, ahora miremos lo importante y lo fundamental que es, esperen. Mm, Listo. Nadie se... Entonces, miremos, esta es la parte importante que va a ser la pared celular de la IFA. Nos dicen, delgada capa que permite la absorción de nutrientes obtenidos por la degradación de la lignina presente en la corteza de los árboles, muy sensible a la desecación. Muy sensible a la desecación. Entonces ya sabemos que tiene que estar en un ambiente o sea, que brinde bastante agua, ¿no? Eso es como lo que nos dan ahí. Entonces, vamos ahora sí a las respuestas. De una vez, como sabemos que es muy sensible a la desecación, ya sabemos que no puede sobrevivir en un ambiente seco. Entonces, de una vez descartamos desierto y de una vez descartamos bosque seco, ¿no? Porque no va a poder sobrevivir. Ahora nos queda entre pastizal y selva tropical. Pero entonces, si ustedes quieren, podemos volver acá al ápice de la IFA y nos dicen que los árboles caídos, ¿no? Corteza de los árboles caídos y todo esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues en el pastizal como que no encontramos muchos árboles, ¿no? Es como planicie. Entonces, acá podemos descartar pastizal y nos quedamos con la selva tropical, que además la selva tropical es uno de los o sea, si ustedes no les convence como ese descarte de la A, podemos escoger la C simplemente pensando que la selva tropical es uno de los ecosistemas como más húmedos que pueden existir en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, nos quedamos con la C, selva tropical. Pero lo que quiero que les quede esa pregunta es eso, que aprendan a descartar información. ¿Qué información les sirve? ¿Qué información no les sirve? En la selva tropical ya bastante, exacto. Entonces, esa pregunta, claro, sí o no, comenten. Listo, muy bien. Seguimos entonces. Bueno, entonces, no sé, ¿quién quiere leer esto? En este caso, pues, solo la información. Ya las preguntas, miramos. Entonces, si quieren, levanten la mano o abran el micrófono y ya empiezan a leer. Como que. Listo, dale a Angélica. En una región del país se encuentra un valle atravesado por un río cuyas aguas se utilizan en diferentes actividades, como se muestra en la figura. En esta región existe una explotación minera para extraer el oro de la reserva. Para ello se desvía una parte del río y se usan sustancias químicas como mercurio y otros metales tóxicos. Después de la extracción de oro, el agua utilizada regresa a su cauce normal. Listo, muchas gracias, Angélica. Si quieres colaborarme leyendo esta pregunta, 85. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes es un efecto negativo del desvío del río? Listo, entonces tenemos A, disminución del cauce final del río, B, aumento de zonas de pastoreo aledañas al río, C, reducción de tierras para el cultivo y D, destrucción de ecosistemas aledaños a la mina. Entonces, miremos lo que nos están diciendo, ¿no? Que tienen un valle atravesado por un río que utilizan para diferentes actividades, ¿no? Entonces tenemos cultivos, tenemos zona de pastoreo, tenemos fuente de agua potable, tenemos pueblo y tenemos acá la reserva de oro, ¿no? Entonces, para hacer la reserva de oro tuvieron que hacer un desvío al río. Y entonces nos están diciendo que se usan sustancias químicas como mercurio y otros metales tóxicos
Después de la extracción del oro, el agua utilizada regresa a su cauce normal. Entonces, miremos lo que nos dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el efecto negativo del desvío del río? Nos están diciendo, nos dijeron primero que, o sea, lo peligroso del desvío que hicieron, en realidad no tenía tanto que ver con el río, sino con las actividades que se estaban realizando, ¿no? Por los químicos, por el mercurio y pues por todo lo que se utilizaba para la minería. Entonces, descartamos todo lo que tenga que ver con el río, ¿no? Porque nos dicen que el cauce estaba igual, ¿no? Disminución del cauce final del río no tiene mucho sentido porque nos dicen que está igual. B, aumento de zonas de pastoreo aledañas al río. En realidad esto no es un efecto negativo, ¿no? Porque si tengo más zonas de pastoreo, quiere decir que, pues, no sé, tengo más actividad económica, ¿no? Entonces, no es un efecto negativo ambiental ni nada. Esperen, listo. C, reducción de tierras para el cultivo. En realidad esto no, en ningún lado nos están dando como indicios de que eso está pasando, entonces como que tampoco tiene mucho sentido. Y D, destrucción de ecosistemas aledaños a la mina. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si ustedes, ustedes en esas preguntas también tienen que relacionarlas mucho como con aspectos de la vida real, si ustedes se ponen a pensar. Entonces, digamos, pensemos en qué pasa cuando hacen fracking o cuando hacen esta minería que con todos estos químicos súper fuertes, pues usualmente se daña el ecosistema en el cual se realiza esto, ¿no? Se contamina el agua, mueren muchas especies de las que viven ahí, incluso puede que la tierra quede como infértil, todo eso. Entonces, como que en realidad el efecto negativo del desvío del río y a su vez de la minería que se está realizando es la destrucción de ecosistemas aledaños a la mina, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en esta nos quedamos con la D. No sé si queda claro. Comenten. ¿Y por qué no podría ser la C? ¿La C? Ok, listo. Porque si te das cuenta, sería asumir cosas que, por ejemplo, acá nos dicen cultivos, en ninguna parte nos están diciendo como que eso sucedió, ¿no? Además que nos dicen el agua utilizada regresa a su cauce normal, entonces que el río sigue igual como estaba antes. O sea, el cauce del río por donde iba sigue igual. ¿Qué pasaría si el cauce no siguiera igual? Pues posiblemente hubiera habido reducción de tierras para el cultivo, ¿no? Porque pues el río lo hubiera podido haber afectado al moverse, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta como que la reserva está bastante lejos de los cultivos, entonces como que no alcanza a afectar esos ecosistemas, ¿no? Solamente los que están acá al lado de la reserva de oro. Eso piensen ustedes como una montaña grandísima, ¿no? No es que esto esté tan cerca, es una montaña grande. Entonces por eso no es la C, no sé si te queda claro porque no puede ser. Sí, señor, muchas gracias. Listo, dale. Entonces, seguimos. Si quieren, yo leo esta, la 86. Nos dice, Lucía es dueña de una finca en la zona de pastoreo en la que hay un jardín con varios tipos de plantas. Ella observa que la mayoría de las plantas han empezado a marchitarse desde que empezó la extracción de oro. También observa frecuentemente unos insectos voladores cerca de las plantas con flores. Después de esas observaciones, Lucía afirma, los insectos se posan sobre las hojas de las plantas y las contaminan con hongos que las marchitan. De acuerdo con lo anterior, la afirmación de Lucía es una suposición no fundamentada o una hipótesis. Entonces, analicemos primero lo que nos está diciendo Lucía, ¿no? La vez pasada yo les decía en matemáticas que habían preguntas que eran como ¿en quién quiere ser millonario? Un 50-50, ¿no? Que unas me dicen sí, otras me dicen no. 2 y 2 me dicen sí y las otras 2 me dicen no. Entonces en esta me dicen, 2 me van a decir suposición no fundamentada, si ustedes se dan cuenta, suposición no fundamentada, y 2 me van a decir hipótesis, 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 hipótesis. Entonces, tengo primero que descartar qué es de las dos. Entonces, miremos lo que está diciendo ella. Los insectos se posan sobre las hojas de las plantas y las contaminan con hongos que las marchitan. Y entonces dicen que empezaron a marchitarse desde que empezó la extracción de oro, pero luego nos habla de los insectos que las contaminan y que hongos, entonces como que no tiene mucho sentido lo que dicen. Entonces, además, ella está diciendo como que los insectos se posan sobre las hojas de las plantas y las contaminan, o sea, como que ella está totalmente segura de lo que está diciendo, no es como que esté suponiendo, como que tal cosa podría ser. Ella está diciendo que eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Es una suposición no fundamentada o una hipótesis? La. Ella está afirmando. Ajá.
Está afirmando entonces que sería una hipótesis o una suposición no fundamentada. Una suposición. Posición. Una suposición. La suposición. Ok, dicen que la A, vamos a ver. Entonces, hipótesis. ¿Por qué tantas personas dicen que hipótesis? Por ejemplo, bueno, no sé, Luisa, Dylan, Wendy. Cuando se suponen hacia un tema o Hipótesis. Yo ¿Por qué creen ustedes la que sé hipótesis? porque yo creo que en el texto dice que no hay evidencia de la contaminación por los insectos, solamente nos está hablando de la extracción de oro y pues posiblemente sea por eso, pero ella no está dando conclusiones de qué, de que ella haya hecho, por así decirlo, investigado más allá del tema con solamente observar. Eso es una buena explicación de, si ustedes se dan cuenta, imagínense, bueno, no me gusta hacer esto, pero es como, vean las etapas del método científico, ¿no? Primero ustedes observan algo, después hacen las hipótesis, ¿no? Y las hipótesis no es algo de lo que ustedes están seguros, digamos, ustedes ven algo que sucede y entonces ustedes dicen, esto podría explicarse por tal cosa, esto podría suceder por tal otra. Entonces no es como que uno le diga, esto sucede por esto sucede por otro. Ella en realidad lo que está haciendo ahí no es una hipótesis porque está combinando lo de la extracción del oro, después con los insectos, dicen que las contaminan con un hongo, o sea, como que le está metiendo un montón de información que en realidad no tiene como mucho sentido y que no explica por qué. O sea, cuando uno dice las hipótesis también tienen que decir por qué. Entonces, a ver, principalmente no tiene evidencias para decir que los insectos son los causantes de que se marchiten las plantas. Exacto, es algo no fundamentado porque no tiene evidencias. Exacto, no tiene argumentos válidos. Exacto, exacto. Es una suposición no fundamentada. Entonces, como les dije, ¿quién quiere ser millonario? 50-50, descartamos las que dicen hipótesis. Entonces, esperen a ver si puedo hacer algo acá. Listo. Entonces dice, A, una suposición no fundamentada porque no se revisaron otras partes de las plantas como las raíces o los tallos. O sea, no es porque la razón por la que esta no es una suposición no fundamentada, no es porque no se hayan revisado otras partes de las plantas, sino porque la vieja dijo algo sin saber. Simplemente dijo, esto me parece que es así y es así. O sea, lo dijo sin saber, no es porque no haya revisado lo demás. Entonces, se descarta. ah, Entonces ya descartamos la A y pues nos quedamos con la C, ¿no? Una suposición no fundamentada porque no hay evidencia de la contaminación por los insectos. Profe, pero una Entonces, pregunta, las dos se refiere como lo mismo, ¿no? ¿la qué? La A y la C. Dice como que lo mismo. No, no dice lo mismo. O sea, la A lo dice como que ella no, lo que dice ya no tiene sentido porque no revisó otras partes. En realidad no tiene mucho sentido porque en realidad el problema no es que ella no haya revisado otras partes, sino que dijo algo sin saber. Puede que los insectos lo hayan hecho, pero no hayan puesto ni un hongo, o puede que la contaminación haya sido de la extracción del oro, pudieron haber habido muchas razones para explicar eso. Y entonces, no porque ya hubiera revisado otras partes de la planta, hubiera llegado como a una conclusión mucho mejor, no es cierto. vale, Y vale. es que claramente lo están diciendo en la información. Ok, No exacto. hablan, o sea, no dan no hay evidencia sobre lo que ella está diciendo, sobre que los insectos pues posan sobre las hojas de las plantas y la contaminan con hongo, o sea, no están hablando de eso. Exacto. Es algo que ella ve, pero que en realidad no se sabe. Entonces, eso.
Muy bien. Entonces nos quedamos con la C. Seguimos. Listo. Entonces creo que esa pregunta también es del mismo. Espérenme a ver. No, eso ya es aparte. Entonces, no sé, si quieren levante la mano, o sea, los que quieran leer, si quieren dejen como levantada la mano, como para tenerlos ahí en cuenta. Creo que había alguien ahorita que había hablado, creo que era Vanessa, algo, no me acuerdo quién era. Pero pues, no sé si está. Bueno, entonces, el zombie, no sé, lee esta pregunta. Dejen levantada la mano. Yo les voy dando como la Respecto a la problemática de contaminación, se deja la extracción de oro para la región. Un grupo de investigadores propone un filtro de agua, el cual trabaja pasando agua con mercurio, Hg, por una barrera formada por algas de especies lema minor, conocida como lenteja de agua. Esta alga metaboliza gran parte del mercurio y produce sustancias como oxígeno, dióxido de carbono y metilmercurio. Una pequeña fracción del mercurio no alcanza a metabolizarse por las algas. Si la cantidad de mercurio usado en la extracción aumenta, ¿qué ocurrirá con la cantidad de sustancias producidas por las algas? A. Disminuirán las cantidades de CO2 y de CH3HG en el agua. Aumentará la cantidad de CO2 y disminuirá la CH3HG en el agua. Aumentará la cantidad de mercurio sin metabolizarse. Y disminuirá la cantidad de mercurio sin metabolizarse. ¿Cuál es la pregunta? Sin metabolizar. ¿Cuál es la pregunta? Listo. Entonces, nos están diciendo, o sea, de hecho es muy relacionado como con el contexto anterior, ¿no? Que a la contaminación con la extracción de oro, nos proponen un filtro de agua, cual trabaja pasando agua con mercurio, o sea, agua con mercurio, por una barrera formada por algas de la especie Lemna minor, conocida como lenteja de agua. Esta alga metaboliza gran parte del mercurio y produce sustancias como oxígeno, dióxido de carbono y metilmercurio. Una pequeña fracción del mercurio no alcanza a metabolizarse por las algas. O sea, si ustedes se dan cuenta, todavía hay contaminación. Entonces dice, si la cantidad de mercurio usado en la extracción aumenta, ¿qué ocurrirá con la cantidad de sustancias producidas por las algas? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos están diciendo que yo pongo como el agua en el mercurio, o sea, paso agua con mercurio y eso me genera diferentes sustancias, ¿no? Oxígeno, dióxido de carbono, metilmercurio, pero unos dicen que hay una parte de mercurio que no se alcanza a metabolizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de mercurio en la extracción? ¿Qué pasa si le echo mucho más mercurio? Es como lógico. O sea, si ustedes se dan cuenta, si le echo mucho más mercurio, va a estar relacionado con el mismo mercurio la respuesta. No va a tener nada que ver con las otras sustancias. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Como así de lógica. Pues aumentará la cantidad de mercurio. Exacto. Va a haber una cantidad de mercurio que no va a pasar. O sea que si nos dicen que una pequeña fracción del mercurio no alcanza a metabolizarse, si yo le echo aún más mercurio, pues la cantidad va a ser mayor. Eso es lo que va a pasar. Entonces dicen, ¿qué ocurrirá con la cantidad de sustancias producidas con las algas? Disminuirán las cantidades de dióxido de carbono y de metilmercurio en el agua. Pues no tiene sentido, ¿no? Porque si le echo más mercurio antes, esto aumentaría, ¿no? Porque pues estoy produciendo más mercurio, entonces me va a producir más de estas sustancias. Me dice la B, aumentará la cantidad de CO2 y disminuirá la cantidad de CH3HG. Eso tampoco tiene sentido. Ambas tendrían que aumentar, ¿no? Como les dije. Si le echo más mercurio, ambas tienen que aumentar. La C nos dice, aumentará la cantidad de mercurio sin metabolizar. Esta es la respuesta correcta, ¿no? Lo que les dije. Aumenta más, o sea, pasa mucho más mercurio que no se metaboliza, por ende genera más contaminación. Y la D, pues dice lo contrario, no disminuirá la cantidad de mercurio sin metabolizar. No tiene sentido porque le estoy echando más. ¿Dónde queda la clase? Ahí pasó el... no tengo el link. Bueno, buscas en YouTube Hackalic, pues. Gracias, Angie.
Gracias por ahí. Ahí está, ahí se suben. Y creo que alguien me había preguntado arriba, se me olvidó responder como hasta cuándo iban a estar. Ahí van a quedar, o sea, no las vamos a borrar, no se preocupen, ahí van a quedar. De todas maneras, bueno, ahí está otra vez mi número por si necesitan algo. Porque era lo que tenía copiado. Listo. Entonces, claro, porque la respuesta correcta acá es la C, o alguna pregunta específica de esto, de por qué no esta, por qué no la otra. Claro, listo, gracias. Seguimos. Entonces, listo. Si quieres, lee esta, Angélica, que tienes la mano levantada. Un grupo de estudiantes quiere determinar la densidad del aceite de cocina. Después de revisar la bibliografía al respecto, encuentra que la densidad de una sustancia se define como densidad igual a masa sobre volumen. Con base en la información anterior, ¿cuáles de los siguientes instrumentos permitirían determinar la masa y el volumen del aceite de cocina? A, balance y cronómetro. B, un vaso de precipitado y un pocillo. C, cronómetro y pocillo. D, balance y vaso de precipitado. Listo. Entonces, ¿cuántas preguntas faltan para terminar? Apenas estamos empezando, de hecho. Las de naturales van como hasta la 107, creo. Y apenas vamos en la 88. Listo. Entonces, bueno, nos dicen que se quiere calcular la densidad del aceite de cocina. Entonces nos dan la fórmula de la densidad, no masa sobre volumen. Dice, con base en la información anterior, ¿cuáles de los siguientes instrumentos permitirían determinar la masa y el volumen del aceite de cocina? Entonces, esto cuando hacen la pregunta así es como consecuentemente, o sea, primero, la primera respuesta va a ser para calcular la masa y la segunda va a ser para calcular el volumen. Entonces, miremos, la balanza para calcular la masa me sirve, el vaso de precipitado no me sirve para calcular la masa, eso es para calcular volumen, el cronómetro pues mucho menos. Entonces ahora miremos, ya nos queda entre la A y la D que ambas tienen balance. La A dice cronómetro para calcular el volumen, no tiene sentido y ya nos quedamos con la D, que es balance y vaso de precipitado para calcular masa y volumen. Esta pregunta es sencillita, nos quedamos con la D. Supongo que no hay preguntas porque es una pregunta bastante fácil, la verdad. Entonces, listo. Listo. Entonces, Camila, si quieres, ayúdame leyendo esta. Ok, ¿me escuchas? Ok, listo. Sí. Ay, espera. Ok. Mm, mm, mm. ¿Espero a la siguiente pregunta o les estamos? Listo, ya. No, perdona. Ok. En el siglo XVIII, los científicos consideraban que un elemento químico era la forma más simple de una sustancia y que se obtenía como producto de la descomposición de otras sustancias. De acuerdo con esto, se propuso al hidrógeno, al oxígeno y al dióxido de silicio como elementos. En el siglo XIX se realizó un experimento que demostró que el óxido de silicio no era un elemento porque puede ser descompuesto en silicio y oxígeno. En cambio, hasta el momento se sabe que el hidrógeno y el oxígeno no pueden descomponerse en sustancias más simples. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué hoy en día el dióxido de silicio ya no es considerado un elemento, sino un compuesto? A, porque antes del siglo XVIII el silicio se podía descomponer en hidrógeno y azufre. B, porque ahora se sabe que el oxígeno es más simple que las demás sustancias, así que, así que es el único que debería considerarse como elemento. C, porque se realizaron nuevos experimentos que demostraron que el dióxido de silicio se compone de silicio y oxígeno. D, porque solo deberían considerarse como elementos sustancias que contengan átomos. Listo. Muy buena lectura. Entonces, resumen corto de lo que nos dicen, decían que los científicos antes pensaban que habían tres elementos básicos, ¿no? Como que a partir de eso se formaban otras sustancias, que era el hidrógeno, el oxígeno y el dióxido de silicio, ¿no? Que el dióxido de silicio, pues ya sabemos hoy en día que eso no es un elemento, sino un compuesto, pero pues en ese entonces no lo sabían. Y nos dicen, ¿no? En el siglo XIX se demostró que no era un elemento porque podía ser descompuesto en silicio y en oxígeno.
En cambio, hasta el momento se sabe que el hidrógeno y el oxígeno no pueden descomponerse en sustancias más elementales. Entonces nos dice la pregunta, teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué hoy en día el dióxido de silicio no es considerado un elemento sino un compuesto? Entonces miramos la A. Porque antes del siglo XVIII el silicio se podía descomponer en hidrógeno y en azufre. Esto no tiene sentido. En ningún momento nos están metiendo azufre en el texto, ¿no? Eso ustedes de una vez lo descartan y lo piensan porque nos están metiendo azufre. En ningún momento nos dieron azufre arriba. Entonces como que no tiene sentido. B. Porque ahora se sabe que el oxígeno es más simple que las demás sustancias, así que es el único que debería considerarse como elemento. Esto es mentira. Ustedes saben que en la tabla periódica hay más de 100 elementos. Entonces esto tampoco tiene sentido. C, porque se realizaron nuevos experimentos que demostraron que el dióxido de silicio, SiO2, se compone de silicio y oxígeno. Esto es cierto, ¿no? O sea, dijeron que antes el dióxido de silicio era un elemento, pero después se dieron cuenta de que no, que se descomponía en silicio y en oxígeno. Entonces dijeron, bueno, entonces el silicio es un elemento y pues el oxígeno es otro. Entonces, por ahora es la correcta. Y la D nos dice, porque solo deberían considerarse como elementos sustancias que tengan átomos de hidrógeno y oxígeno. Ustedes saben que esto no tiene sentido, ¿no? Porque si tiene de hidrógeno y de oxígeno, eso ya no es un elemento. Si tengo, digamos, H2O, pues eso ya no es un elemento, eso es un compuesto. Entonces, respuesta correcta a la C. La mayoría de ustedes parecían saberla en los comentarios, en el chat. Entonces, no sé, ¿queda claro por qué esta respuesta es la C? Sí, señor. Listo, excelente. Ahora vamos con la 90. Voy leyendo esta como para irnos rotando ustedes y yo, como para ambos, todos hacer el trabajo. Entonces nos dice la 90. La solubilidad de un sólido se determina midiendo la cantidad de sólido en gramos que se puede disolver en 100 gramos de agua. Entonces, esto es muy interesante si ustedes se dan cuenta. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. Digamos, ¿cuántos de ustedes sabían cuál era, digamos, cómo se calculaba la solubilidad de un elemento antes de esto? O sea, yo le pregunto qué es solubilidad y saben darme cómo se calcula. Sinceramente, o sea, no hace falta que se digan que no se los voy a pedir hacerlo. Exacto, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de ustedes no se acuerda, pero si ustedes, pues aquí les están dando como la información básica, ¿no? Como que la solubilidad se determina midiendo la cantidad máxima de sólido en gramos que se puede disolver en 100 gramos de agua. Entonces supongan que la mayor cantidad de sólido, digamos de gramos de sal que se puede disolver en 100 gramos de agua son 40, ¿no? 40 gramos de sal en agua. O digamos 30, ¿no? Obviamente esto depende de la temperatura, ¿no? A más temperatura puedo meter mucho más sólido, pero eso pues ya como que se sale del tema de solubilidad, va más a otras cosas. Pero entonces, esto, básicamente, no lo están describiendo acá, o sea, no hace falta que ustedes lo sepan. La gráfica muestra la variación de la solubilidad a diferentes temperaturas para el sólido Z en agua. Y es lo mismo que yo les decía. Si ustedes miran la gráfica, a mayor temperatura van a poder disolver más sólido en 100 gramos de agua. O sea, no es necesario que ustedes sepan eso para poder responder esta pregunta. Entonces, lo importante es que ustedes sepan interpretar lo que les están dando. Entonces, lo mismo, a más temperatura voy a poder disolver más sólido en los mismos 100 gramos de agua. Nos dice la pregunta, si se quieren disolver 12.7 gramos de sólido Z en 100 gramos de agua, ¿a partir de cuál temperatura se puede disolver esa cantidad? Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es buscar la parte de la solubilidad. Sabemos que está en el eje Y, acá en el eje Y vertical, y buscamos 12.7 y miramos abajo la temperatura, 40. Entonces, de acá en adelante voy a poder disolver 12.7. Si ustedes se dan cuenta, de acá para atrás no voy a poder disolver más o 12.7. Entonces, la respuesta correcta sería la D. A partir de 40 grados voy a poder empezar a disolver 12.7. De acá para adelante no importa, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, de acá para atrás como que se pasa de la gráfica, ¿no? Digamos, si yo quiero disolver 12.7 en 20, lo tendría acá. No está abajo de la gráfica, entonces no podría ser. Entonces la respuesta correcta sería la de 40 grados. ¿Queda claro?
Sí. Exacto. Muy bien. Listo, seguimos. 91. Listo, ahora sí, alguien la leyendo. Si quieren, de nuevo, levanten las manos para como dejarla ahí. Listo, dale, Yo. Daniela. Ay, En la figura se O muestran si los procesos. quieres, le- espera un segundo. Si quieres, no sé quién habló, si quieres levanta la mano y la siguiente la lees. No sé quién habló primero, como quien dijo yo. Pero por favor, sí, puedes levantar la mano. Dale, listo. En la figura se muestran los procesos de reproducción por fragmentación y regeneración en las estrellas de mar. Individuo original, fragmentación de un brazo, regeneración del brazo perdido, formación de un nuevo individuo a partir del fragmento del brazo, dos individuos iguales. De acuerdo con la figura, ¿qué tipo de reproducción se da con la fragmentación y regeneración del individuo? Reproducción sexual con grandes diferencias genéticas entre los individuos, reproducción sexual con individuos más fuertes y grandes en la población, reproducción asexual con individuos de más brazos y colores más llamativos que atraen a los depredadores, reproducción asexual con dos organismos genéticamente idénticos. Profe, es la D. Listo. La D, ok, vamos a ver. Entonces, nos dicen, se muestran los procesos de reproducción por fragmentación y regeneración de las estrellas de mar. Entonces, si ustedes, volvemos a lo mismo de antes, si ustedes como que tienen conocimiento de las reproducciones de los organismos, ya saben que fragmentación y regeneración es un tipo de reproducción asexual, ¿no? Esto ya les resolvería la pregunta de una vez, ¿no? Ya les daría como el 50-50 de nuevo. Pero pues vamos a hacerlo individualmente para ver si podemos llegar a la respuesta por intuición y demostrarles que siempre se puede hacer por intuición. Entonces nos dicen que hay un individuo original, se le fragmenta el brazo, ¿no? Entonces se le regenera, vuelve al inicio. Dice, formación de un nuevo individuo a partir del fragmento del brazo. Entonces esto me forma una estrella de mar pequeñita y pues luego crece. Crece y pues este nuevo fragmento del brazo que se le cayó es igualita a la original. Entonces nos dice acá dos individuos iguales. Entonces nos dice, de acuerdo con la figura, ¿qué tipo de reproducción se da con fragmentación y regeneración del individuo? Entonces podemos decir que no es una reproducción sexual porque la reproducción sexual pues requiere que haya dos individuos, ¿no? Mínimo. Y en este caso es una reproducción asexual porque es única, o sea, el mismo organismo la produce, la misma estrella de mar la hace. Entonces no es una reproducción sexual. Con eso, a esto pueden llegar intuitivamente, ¿no? Entonces descartamos la A y la B que nos dicen que es reproducción sexual. Y la C y la D nos dicen reproducción asexual con individuos de más brazos y colores más llamativos que atraen a los depredadores. Esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta que dicen dos individuos iguales. Entonces esto no tiene nada de sentido, de hecho. Y pues nos quedamos con la de ella por descarte, pero igual nos dice reproducción asexual con dos organismos genéticamente idénticos, ¿no? Son iguales. Son iguales, además son idénticos porque si ustedes se dan cuenta, se duplica a partir del brazo de una de las otras. Entonces es como la misma información porque sale de una sola. Si ustedes se dan cuenta en la reproducción sexual, no son idénticos porque hay dos individuos. Entonces como que hay una combinación de los genes, entonces hay como un 50-50. Entonces ahí sí no hay como la misma cantidad de ADN en los hijos, digamos. Nos dice Carolina, en la reproducción asexual, siempre su individuo tiene que ser idénticamente a su individuo original. Exacto. Es igual como al papá, digamos, al papá o a la mamá. Entonces, en esta nos quedamos con la de claro, en este caso. Como raro. Dime. No alcancé a escuchar bien. Ok. Pero no sé, ¿queda todo claro? Pregunta como, no entiendo qué es una reproducción asexual. Ok, listo.
O igual si les da pena como preguntar en clase, no les dejo ahí como un número. Como que, es que no entendí bien la reproducción asexual. Una explicación. Bien. 92. Juliana, creo que tenías la mano levantada ahorita. No sé si quieres leer. Ahí está. ¿O no? Ok. Bueno, mientras esperamos voy a leer esta yo. Entonces dicen 92. Existen sustancias tóxicas que se incorporan en el organismo y que no pueden excretarse. Por ello se acumulan en los tejidos de celes pluricelulares o en el citoplasma de los organismos unicelulares. Entonces, supongo que no hay que explicar lo de pluricelulares, unicelulares como muy obvio. Ese proceso se denomina bioacumulación. Entonces, bioacumulación quiere decir que hay sustancias tóxicas que entran al organismo pero que no las podemos botar. Eso, básicamente. La figura muestra una cadena alimentaria en un pantano y la cifra de residuos de mercurio en partes por millón, ppm, acumulada en las especies que la conforman. Concentración de mercurio, las productores algas tienen 0.04, los consumidores primarios tienen de 0.2 a 1.2, consumidores secundarios 2.2 y consumidores terciarios 3.7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros apenas vemos la gráfica, nos damos cuenta que qué está pasando con la cantidad de mercurio. Eso es lo primero que uno tiene que darse cuenta antes de mirar la pregunta, como analizar bien la gráfica y ver qué información nos está dando. Entonces, qué está pasando con esto? Em, Aumenta, exacto. Está aumentando la concentración de mercurio en cada individuo. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Ahora nos dicen, el mercurio se presenta en bajas concentraciones en los productores y va aumentando su concentración en los diferentes niveles tróficos. Entonces, si se dan cuenta, pues literalmente no lo están diciendo acá, ¿no? Pero pues nosotros ya lo analizamos antes cuando vimos la gráfica. Ahora nos dicen, ¿cuál de las siguientes es una posible explicación a este fenómeno? A. Los consumidores terciarios absorben el mercurio directamente del agua, mientras que los productores lo transforman de medio. No tiene sentido, ¿no? Porque están en el agua, sí, igualmente sigue aumentando el mercurio. Entonces, como que eso no es una explicación de por qué está aumentando cada vez que pasa un individuo. Lo dice B. La población de productores es muy baja para absorber todo el mercurio disponible en el agua. Tampoco. O sea, no necesariamente porque sean pocos o muchos van a tener que absorber todo el mercurio. Y igualmente eso no me explica por qué me está aumentando de un individuo a otro. C. Los productores, al absorber grandes cantidades de mercurio, mueren por intoxicación antes de ser consumidos. Pues los productores son plantas y pues no se las están comiendo, ¿no? Los consumidores primarios se las están comiendo, entonces como que no mueren antes de ser consumidos. Entonces la C la descartamos. Y la D nos dicen, los consumidores ingieren el mercurio acumulado en los tejidos de su presa. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las algas tienen muy poquito, ¿no? 0.04, pero después vienen los consumidores primarios y se comen lo que tienen esos productores, ¿no? Y no es que solamente se coman una alga en su vida, se comen varias algas, entonces el nivel es alto. Después los consumidores secundarios se comen varios peces pequeños, ¿no? Que son los consumidores primarios. Y después tenemos a los consumidores terciarios, que son las garzas, que se comen muchos más peces grandes, ¿no? Entonces como que este se coma este, pero en gran cantidad y así mismo. Y entonces llegamos al último y entonces el último va a tener como toda esa acumulación de mercurio que vienen trayendo los otros. Entonces la respuesta correcta sería la de los consumidores ingieren el mercurio acumulado en los tejidos de su presa. Entonces, ¿queda claro acá? ¿Por qué la D? ¿O alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿El mercurio no es tóxico para ellos o los animales estos que creo que son peces, si no estoy mal? Es tóxico. O sea, sí, de hecho es lo que nos dicen acá, ¿no? Que hay sustancias tóxicas que nos incorporan y que no podemos sacar, como el mercurio. Lo que pasa con esto es que el mercurio es tóxico, pero pues si nos damos cuenta, todos estos organismos lo tienen, incluso nosotros lo tenemos, nosotros comemos pescado, ¿no? Nosotros comemos animales. Entonces, pues debemos tener también una parte de mercurio, pero pues no tenemos una cantidad de mercurio como tan grande como para que eso se vea, eso nos afecte, digamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos son ppm, son partes por millón, o sea, son muy poquitas. 3.7 partes por millón es una cantidad muy pequeña de mercurio, aunque se vea grande, ¿no?
sea, va aumentando, pero en realidad en nosotros los humanos y en los otros animales como que nunca llega un punto en el que el mercurio sea como lo suficientemente grande como para en realidad causar problemas a la salud y todo esto. Obviamente si uno se expone como tal al mercurio, o sea, como una cantidad así sea pequeña, eso sí le hace mucho daño a uno. Pero en estos alimentos como que no es tanta la cantidad de mercurio a la que uno se expone. Entonces nos vamos con la 93. Sí, entonces, ¿quién se ofrece para leer esa pregunta? Ok, listo, dale. Dale, Vanessa, ¿quieres leer? Sí, vale, la leo. Espera. Un grupo. Listo, dale. Dale, si quieres, Daniela, leer el siguiente. Un grupo de investigadores quiere determinar la concentración de una hormona que regula el sueño. Para ello, expone a un grupo de ratones a intensidades diferentes de luz y miden la concentración de hormona producida. Los investigadores tienen la hipótesis de que la concentración de hormona producida por los ratones depende de la oscuridad y por ello disminuirá cuando la intensidad de luz sea mayor. Si la hipótesis de los investigadores es verdadera, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los resultados esperados? Listo. Entonces, nos están diciendo que están estudiando la concentración de una hormona que regula el sueño y pues lo están estudiando en los ratones, ¿no? En los ratones, esperen que se me fue esto. En los ratones y pues los exponen a diferentes intensidades de luz y miden la concentración de la hormona producida bien. Los investigadores tienen la hipótesis de que la concentración de la hormona producida por los ratones depende de la oscuridad. Entonces no sabemos cómo depende. De todas maneras, acá nos dicen, no, disminuirá cuando la intensidad de luz sea mayor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mayor intensidad de luz, menor va a ser la cantidad de la hormona, ¿no? Y que a menor cantidad de luz, pues mayor va a ser la cantidad de la hormona. Entonces, digamos, miremos la a mayor cantidad de la hormona, menor cantidad de luz, ¿cierto? Y mientras va aumentando la cantidad de luz, la hormona va disminuyendo. Esto es cierto. Ahora miremos la B. Entonces, si ustedes ven acá, va aumentando y cuando la cantidad de luz es como que se mantiene estable. En realidad eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque nos están diciendo que disminuirá cuando la intensidad de luz sea mayor. Entonces, no está disminuyendo en este caso, por tanto, descartamos la B. La C, pues como que sube, baja. En realidad es cuando tiene muy poca luz, es que la hormona va a ser muy grande, ¿no? Entonces, no tiene sentido esta porque sube, llega un máximo, baja, entonces tampoco. Y la D nos está diciendo que lo mismo, que a mayor cantidad de luz la hormona está subiendo, pero en realidad lo que nos están diciendo acá es esto, ¿no? Que disminuye la hormona, disminuye la hormona cuando aumenta la luz. Eso es lo que nos están diciendo y pues al revés, ¿no? Que cuando disminuye la luz, aumenta la hormona. Entonces, la D también la vamos a descartar. Y como están diciendo todos ustedes, Ilan, María Camila, muy bien, Bexi, nos quedamos con la A. Muy bien. Entonces, creo que es como muy intuitivo, solamente es como entender bien lo que nos están diciendo y plantearlo en la gráfica. Entonces, muy bien. Listo. 94. Si quieres, esta pregunta es muy interesante. Ok, ¿por qué la A? Listo. ¿Por qué la A? Entonces, mira que nos están diciendo que la hormona disminuye, o sea, lo vertical disminuye, o sea, se vuelve cada vez más pequeño cuando la luz aumenta. Entonces, la cantidad de luz es el horizontal. A partir de que yo voy aumentando en el horizontal, o sea, me voy moviendo más hacia la derecha, me tengo que bajar porque la hormona va a disminuir. Y eso es lo que está pasando en la A. Cada vez que aumenta la luz, si te das cuenta, cada vez que se mueve más hacia la derecha, la hormona va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, por eso la respuesta es la A. No sé si te queda claro. Esa pregunta, si la diste en las pruebas, ¿cuál? ¿Esta o la que sigue?
Sí, o sea, este simulacro nosotros lo basamos en 2021 calendario B. Entonces, todas han salido en el ICFES, la verdad. Perdón, no te preocupes. Antes, importante, si tienes alguna duda, preguntar, porque después uno queda con la duda y como que, ay, no entendí. Y después le sale en el ICFES y uno no sabe, entonces se frustra uno. Mejor ahorrarse todo eso. Entonces, en esta, no sé si estás, Daniela, creo que querías leer esta. Sí, aquí estoy. Un Listo, estudiante dale. observa que cuando llueve intensamente caen gotas de agua congeladas a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Una de estas gotas choca con el piso y cambia su dirección de movimiento. En las figuras 1 y 2 se muestran las fuerzas que actúan sobre la gota antes y durante el choque respectivamente. Antes del choque, resistencia del aire, fuerza del viento, peso. Durante el choque, normal y peso. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la fuerza que hace que la gota cambie de dirección? A, la fuerza del viento. B, la fuerza normal. C, el peso de la gota. D, la fuerza del rozamiento. Listo, muy bien. Entonces, lo que nos dicen, ¿no? Que cuando llueve caen gotas de agua congeladas a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Una de estas choca con el piso y cambia su dirección de movimiento, o sea, como que va y se devuelve. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? En las figuras 1 y 2 se muestran las fuerzas que actúan sobre la gota antes y durante el choque, respectivamente, ¿no? Entonces tenemos antes del choque, ¿no? El peso de la gota lo empuja hacia abajo, ¿no? Es como que es la gravedad. Si ustedes se dan cuenta, ustedes están parados, sentados, gracias a la gravedad, o sea, gracias a su peso. Si no fuera por eso, pues ustedes se estarían como flotando y todo eso. Nos están poniendo la fuerza del viento que va hacia este lado. Entonces ustedes imagínense cuando ustedes van corriendo y entonces ustedes se dan cuenta que cuando ustedes van corriendo y sienten como todo el viento en la cara, es porque van en contra del viento. O sea, el viento va para este lado y ustedes van para este lado. Entonces el viento les está dando en la cara. Y pues la resistencia del aire es como va en diagonal, porque si ustedes se dan cuenta, si el aire, la ley de Newton, no sé cuál es, la verdad, nos dice que toda acción tiene una reacción en su misma magnitud, ¿no? Entonces, si tengo una fuerza del viento hacia este lado, debo tener una reacción hacia el otro lado que me muestra como la resistencia, ¿no? La fuerza va hacia este lado y la resistencia va hacia este. Entonces, si las gotas intentan ir hacia el otro lado, es muy complicado que lo hagan, ¿no? Entonces, por eso es que las gotas están cayendo en diagonal. Y si ustedes se dan cuenta, las gotas cuando ustedes las ven nunca caen como rectas, o sea, como que nunca llueve hacia abajo literalmente, sino como que siempre así porque siempre hay viento. Entonces, siempre como que van cayendo en diagonal. Ahora nos dice, durante el choque, pues van cayendo acá, entonces el peso la sigue empujando hacia abajo, pero ahora vamos a tener otra fuerza que va a ser la normal. Como, bueno, Richard nos dice que es la tercera ley de Newton. Lo mismo. Entonces, lo mismo, tercera ley de Newton, como el peso va hacia abajo, voy a tener una fuerza de la misma magnitud hacia arriba, o sea, al revés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes, pongamos un ejemplo como muy sencillo, supongamos que ustedes rebotan un balón contra la pared. Si ustedes se dan cuenta, como que rebota en la pared y no se queda pegado a menos de que tenga un imán, ¿no? O sea, rebota por la fuerza, esa es la fuerza normal, por eso rebota. Entonces, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la fuerza que hace que la gota cambie de dirección? La fuerza del viento en realidad no hace que eso cambie de dirección, no, porque es la que lo está empujando hacia la derecha. Entonces, no tiene sentido. La fuerza normal, esto es cierto, ¿no? Como les dije, uno bota el balón hacia el frente y el balón se devuelve. Entonces, esa es la fuerza normal. Con la misma fuerza con la que lo tiro, es la misma fuerza con la que se me devuelve en condiciones normales, ¿no? El peso de la gota, eso no hace que cambie de dirección, de hecho, hace que siga la dirección en la que va. Creo que esa es primera ley de Newton, un cuerpo que vaya, digamos, ustedes van corriendo y ustedes siguen corriendo, ustedes no van a parar de la nada, a menos de que ustedes digan, bueno, voy a parar, ahí hay otra fuerza. Pero si ustedes van corriendo, ustedes no van a parar de la nada, a menos de que haya otra fuerza que los cambie. A menos de que se choquen con un muro, a menos de que alguien los pare, los pare ahí. Ustedes, si siguen corriendo, no van a parar, a menos de que otra fuerza lo haga. Entonces,
el peso de la gota no va a hacer que eso cambie de dirección, simplemente la otra fuerza que voy a tener va a hacer que tin y me rebote, o sea, es otra fuerza distinta. Y de la fuerza de rozamiento, en realidad esto no tiene sentido porque la fuerza de rozamiento se da solamente cuando, digamos, estoy trabajando sobre superficies, o sea, digamos, estoy empujando una caja por un suelo, o estoy en un carro, o voy en patines, no sé. Ahí es donde realmente importa la fuerza de rozamiento porque voy sobre un suelo. Entonces, la respuesta correcta sería B, la fuerza normal. Cuando reboto, tengo el peso hacia abajo y como les dije, debo tener una fuerza de la misma magnitud, pero en el sentido contrario, entonces la tengo hacia acá y eso es lo que hace que la gota rebote. Entonces, ¿se entiende por qué esta es la B? ¿Por qué la 94 es la B? ¿Alguna pregunta? Sí. Listo. Seguimos. 95. Estos tipos de preguntas a mí me gustan harto, como esto. Entonces, no sé, ¿quién quiere colaborar leyendo esto? Lo que hace la gota es algo como... Exacto, exacto. La gota rebota. Va. Eso es según la ley de Newton. Exacto. Ley de Newton. Listo, Miguel. Un motor de combustión interna, como el de un carro, una mezcla de combustible, oxígeno y una chispa eléctrica producen una explosión controlada dentro del motor que genera movimiento del mismo. Según lo anterior, el proceso de transformación de energía que se da dentro del motor es A. Energía mecánica, energía térmica. B. Energía mecánica, energía química. C. Energía química, energía mecánica. Y D. Energía térmica, energía química. Listo. Entonces, como les dije con lo de química, está el principio de la conservación de la materia y acá en física vamos a tener algo que se llama el principio de conservación de la energía. ¿Eso qué va a decir? Que lo mismo que el de la materia, pero con energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significado tiene esas palabras raras? ¿Cuál es el significado de esto? Imaginen, se los pongo con ejemplos, o sea, siento que con ejemplos uno puede entender cualquier cosa. Entonces, supongamos que ustedes van corriendo, ¿no? Van corriendo, y ustedes sienten que se están cansando, ¿no? O sea, ustedes sienten como que les falta el aire, ya no pueden dar lo mismo, ya no pueden seguir corriendo igual. Entonces, ustedes tienen una energía en ese momento que es la energía cinética o mecánica, ¿no? Que es la del movimiento. Están moviéndose, pero ustedes sienten que esa energía se les está acabando y no es que esa energía simplemente haya desaparecido, sino que ustedes la están convirtiendo en otra cosa. Ustedes usualmente cuando corren, pues obviamente uno suda, se genera como calor, uno también queda como, cuando uno queda como agitado, como caliente. Entonces, se está realizando dos cosas, o sea, se está transformando la energía cinética, o sea, el movimiento que nosotros hacemos, se está transformando uno en calor, ¿no? Uno en calor. Principalmente, casi toda la energía esa se va en calor y eso es lo que nos hace que nosotros nos cansemos, porque se está gastando la energía, se está transformando en otro tipo que hace que nosotros soltemos. Entonces, simplemente no es que nosotros nos cansemos y la energía que teníamos desapareció, sino que nosotros la convertimos en otro tipo de energía. Entonces, lo mismo pasa con los carros. Ese es el ejemplo que nos están dando, ¿no? En un motor de combustión interna como el de un carro, una mezcla de combustible, oxígeno y una chispa eléctrica producen una explosión controlada dentro del motor. Entonces esto lo podemos relacionar con lo primero que vimos, ¿no? Que la reacción química, cuando había calor, me generaba un producto. Entonces, en este caso, ustedes imagínense eso, ¿no? Me están dando combustible, oxígeno y chispa eléctrica, me produce una explosión que con el calor me produce movimiento, ¿no? Entonces, esto se puede explicar, eso es como una combinación de física y química al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta. Entonces, me está produciendo una explosión química, química me está transformando en movimiento. Listo. Entonces, miremos. Según lo anterior, el proceso de transformación de energía que se da dentro del motor es nos dice la energía mecánica, energía térmica. Esto quiere decir, o sea,
como el ejemplo de Total, ¿no? Estamos moviéndonos y se transforma algo en calor. Esto no tiene sentido, ¿no? Porque acá pasa como al revés. Energía mecánica, energía química, lo mismo, nos estamos moviendo y ahí sí causa la explosión, eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque primero pasa la explosión y después ahí sí nos empezamos a mover, o sea, uno prende el motor y empiezan a pasar todo ese tipo de reacciones y ahí sí el carro arranca. Dice la C, energía química, que es lo mismo, explosiones químicas a energía mecánica, o sea, movimiento. Esta es la respuesta correcta, ¿no? Explosiones a movimiento. Y la D nos dice, pues, energía térmica del calor a energía química, explosiones, pues esta es la que menos tiene como sentido. La energía mecánica es la energía cinética con la energía potencial. Si uno lo piensa en términos de los ejercicios que uno le ponen, sí. Pero esto que es un mero término teórico es cinética nada más, o sea, como del movimiento. Pero conceptualmente sí. Es la suma. Entonces nos quedamos con la C, energía química, energía mecánica. Entonces, ¿queda claro por qué la C? Exacto, Antoine Lavoisier decía que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en un sistema. Exacto, esa es la definición. Bueno, ahora, listo, 96. ¿Quién quiere leer esto? Puede ser alguien que ya leyó, no hay como problema con eso. Si quiere. Porque ¿quién ya había leído? No sé, de los que me acuerdo. No se había leído quién, Camila, Vanessa, si quieren volver a leer, no sé. Profe, yo lo hago, profe. Listo. 96. En clase, ¡ey! En clase de ciencias, un grupo de estudiantes presenta la siguiente investigación realizada por ellos. ¿Cuál es la mejor dieta para aumentar los glóbulos rojos en la sangre? Objetivo: determinar cuál de las dietas propuestas ayudan en el aumento de los glóbulos rojos en la sangre. Metodología. ¿Cómo que? Metodología. Se usarán 3 dietas diferentes. La dieta 1 será rica en carnes rojas y granos. La dieta 2 será rica en frutas y dulces. La dieta 3 será la dieta normal. Usar 3 grupos de 4 hombres de 20 a 25 años cada uno. Mediante una prueba de sangre, medir la concentración de glóbulos rojos en millones de células por microlitro. Medir la concentración de glóbulos rojos de cada hombre semanalmente, una vez empezada la dieta, y comparar los resultados. Dieta 1, semana 1, 3.9 células. Semana 2, 4.3. Y semana 3, 5.2. Dieta 2, 4. Semana 1. Semana 2, 4.2. Y semana 3, 4.1. Dieta 3, 4. Semana 2, 3.9. Y semana 3, 4. Conclusión: la dieta que ayuda al mantenimiento y eleva la concentración de glóbulos rojos en la sangre es la dieta rica en carnes rojas y granos. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes es la fortaleza del estudio realizado por los estudiantes? A. Las buenas metodologías se dividen en 3 fases. B. La pregunta de investigación se responde. C. Se usan unidades conocidas para los glóbulos rojos. Y D. Se utiliza carne y granos en la misma dieta. Listo, excelente. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, esa pregunta es larguísima y con la pregunta es bastante obvia, si ustedes se dan cuenta. Entonces, nos dan una investigación, una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor dieta para aumentar los glóbulos rojos en la sangre? El objetivo, metodología, cómo lo iban a hacer, que están los 3 tipos de dieta, los resultados que obtuvieron y una conclusión, ¿no? Que es que la dieta que ayuda a mantenimiento y eleva la concentración de glóbulos rojos en la sangre es la dieta rica en carnes rojas y granos. Entonces, miremos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza del estudio realizado por los estudiantes?
A, las buenas metodologías se dividen en 3 fases. Pues no es como que para las metodologías como que deban haber 3 fases sí o sí, ¿no? Pues o sea, una buena metodología es algo que está bien dicho, o sea, como bien explicado lo que uno va a hacer, ¿no? Entonces como que no, en esa parte no. Entonces descartamos la A. La B nos dice, la pregunta de investigación se responde. Eso quiere decir, o sea, que tiene que tiene una conclusión. Y esto es cierto, ¿no? Como que, o sea, ¿para qué hacemos un estudio si no vamos a tener una respuesta? Entonces, esto es cierto. La pregunta de investigación se responde. Por ahora puede ser cierto. C, se usan unidades conocidas para los glóbulos rojos. Esto no quiere decir que sea una fortaleza del estudio, ¿no? Porque es literalmente lo mínimo que se pide, que las unidades sean entendibles, ¿no? Y D, se utiliza carne y granos en la misma dieta, pues esto no es como la fortaleza del estudio, ¿no? Porque pues podría haberlo hecho de cualquier otra manera. Simplemente querían ver cuál era la mejor dieta, entonces podían haber incluido cualquier otra. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B. La pregunta de investigación se responde, es decir, o sea, llegan a una conclusión, o sea, hacen el estudio, obtienen resultados del experimento, hacen de todo, pero tienen resultados, o sea, tienen una conclusión para algo lo hicieron. Listo. Entonces la respuesta, ok, listo, porque es la B. Entonces, en este caso lo hicimos por descarte más que todo, porque si miras la A nos dice que las buenas metodologías, espera, borro todo esto. Las buenas metodologías se dividen en 3 fases y eso no tiene mucho sentido porque es como que una metodología debe estar bien definida, no necesariamente es que deba tener 3 fases sí o sí. Entonces, no necesariamente es. La B es la respuesta correcta porque nos dice que, esperen, la pregunta de investigación se responde, lo cual es cierto. O sea, si yo voy a hacer un estudio, hago una pregunta, pues debo responderla, o sea, debo llegar a una conclusión, sí o sí. La C nos dice si se usan unidades conocidas para los glóbulos rojos. Esto es cierto, pero pues no es como una fortaleza, o sea, en realidad yo debo poner las unidades, o sea, deben estar sí o sí para que el estudio sea al menos bueno. Entonces no es que sea una fortaleza grande del estudio. Y de se utilizan carne y granos en la misma dieta, pues no es que sea la fortaleza de este estudio, porque se supone que si van a demostrar cuál es la mejor dieta, pues debían haberlo probado con todas las dietas posibles. Entonces, la fortaleza del estudio es que la pregunta de investigación la están respondiendo. Entonces, por eso es la B. Nos vamos para las 97. Si quieren, se la puedo leer yo. Nos dice, un estudiante observa que al encender su televisor la pantalla se carga positivamente y atrae una partícula de polvo cargada negativamente. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la dirección de la fuerza eléctrica que experimenta la partícula de polvo al ser atraída por el televisor? Entonces acuérdense, esto es polos opuestos se atraen, ¿no? El negativo atrae el positivo y pues el positivo atrae el negativo. Si son del mismo signo, se van a repeler, o sea, van a coger distintas direcciones. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces nos están diciendo que la pantalla está cargada positivamente y la partícula de polvo está cargada negativamente, o sea, la partícula se está acercando a la pantalla. Entonces la A pues nos está diciendo que se está alejando, mentira. La B nos está diciendo que se está acercando, verdad. La C como que está subiendo, o sea, nos está acercando, falso. Y la D como que se está alejando, pero hacia abajo, tampoco tiene mucho sentido. Entonces la respuesta correcta es la B, la única como que se está literalmente acercando, si se dan cuenta. Entonces, respuesta correcta la B. No sé si tengan alguna pregunta acá en este caso. O si queda claro. O sea, simplemente es como que, ok, ¿por qué la B? Listo. Entonces, nos dicen que la partícula de polvo está cargada negativamente y la pantalla positivamente. Entonces, al ser diferentes polos, se van a atraer, o sea, van a ir hacia la misma distancia. Y pues obviamente el televisor no se va a mover porque es mucho más grande, ¿no? Entonces el televisor es el que va a atraer a la partícula de polvo que es mucho menos pesada y se va a acercar. Entonces la A pues nos está diciendo que se aleja, ¿no? Entonces la descartamos. Si se dan cuenta, la flecha está hacia la izquierda, hacia el otro lado. La C pues nos está diciendo que está subiendo, o sea, nos está acercando. Y la D pues nos está diciendo que baja, entonces tampoco se está acercando. La única que nos dice que se acerca es la B. Si ustedes se dan cuenta, la flechita está hacia la dirección donde está el televisor. Entonces por eso la respuesta correcta es la B. Nos vamos a la 98. Voy a leer esa pregunta porque es como larga, pero quiero hacerla como corta.
Entonces dice la figura muestra un proceso que se da en el cuerpo humano. Entonces nos da inspiración, expiración. Entonces, esto sin leerla ya sabemos. Inspiración y expiración, ¿de qué procesos son? ¿Qué hacemos nosotros cuando expiramos y inspiramos? Como dicen, inspiren, expiren. ¿Qué proceso es ese? Respiración, exacto. De respiración. Respiración. Y de una vez no tenemos que leer nada de esto. La pregunta es cuál proceso se escribe en la figura. Circulación no, secreción no, locomoción tampoco. Es la respiración. B. Porque describe los movimientos que se dan para el ingreso del aire y la salida de esta. No hay ese es un ejemplo de las preguntas larguísimas que en realidad no tiene sentido que sean tan largas porque son demasiado fáciles. Entonces, listo con esto. Creo que alcanzaríamos a terminar hoy, como haciéndole un poquito rápido, pero que alcanzamos a terminar naturales. Listo. Entonces voy a seguir leyendo yo. Responde a las preguntas 99 a 101 de acuerdo con la siguiente información. Nos dice, las centrales hidroeléctricas se construyen en regiones con un relieve favorable, como una montaña o una cascada, para que su funcionamiento, que se basa en la ley de la transformación de la energía, sea más eficiente. O sea, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Que la energía se transforma. Entonces, tenemos algo que se llama la energía potencial, que se basa en la altura a la que se encuentra algo. Digamos, si yo estoy a una altura y como que supongamos que estoy haciendo, no sé, estoy patinando, ¿no? O sea, en skate. Entonces me hago de arriba de la rampa, tengo una energía potencial porque estoy en una altura. Entonces cuando baje, si ustedes se dan cuenta, cuando bajan, tiene uno como mucho más impulso. Eso es la energía potencial. Y cinética en la energía eléctrica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando baja el agua, como el choque del agua hace que se transforme la energía de la altura, eso se va a transformar en energía eléctrica. Y de hecho, así es como funcionan todas las hidroeléctricas que tenemos acá en el país, ¿no? Como que a partir del agua, eso nos ayuda a generar energía y pues mucho de eso es como se genera la energía que tenemos, o sea, la luz. Estas centrales hidroeléctricas en algunos casos pueden llegar a ser dañinas para los ecosistemas que los rodean. Uno de sus problemas es que la velocidad y la cantidad de agua que va de la hidroeléctrica hacia abajo disminuye, lo cual genera cambios en el caudal de los ríos y afecta a las especies vegetales y animales que la habitan, porque los sedimentos que se transportan por el río no llegan en igual proporción a como lo harían normalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que si ustedes se dan cuenta acá, tiene como una barrera, el cual no deja que el agua pase igual como vendría, ¿no? O sea, el agua vendría mucho más rápido y lo que hace eso es como frenarla. Además, los sedimentos, si ustedes se dan cuenta, los sedimentos son como estas piedritas, tierrita, que tiene como todo esto. Entonces, eso no lo deja pasar y pues hace que cambie como el cauce del río y que pueda generar problemas de los ecosistemas, ¿no? Que ya no, que tengan que cambiar como sus estilos de vida de las plantas y los animales que viven ahí. Entonces miremos la 99, ¿qué nos dice? De acuerdo con las figuras 1 y 2, ¿en cuál de las dos plantas hidroeléctricas es mayor la energía potencial gravitacional del agua en la parte superior? Entonces acuérdense que la energía potencial depende de la altura. Entonces, entre más altura tenga, pues más energía potencial voy a tener. Entonces, ¿cuál dicen ustedes que se genera más? ¿En la altura 1 o en la altura 2? Que se genera más energía potencial. En la 2. Exacto, en la 2 porque es más alto. No, la 98 es la B. Vanessa, la B. Entonces la 2, exacto. Es más alta, ¿no? Entonces, mire, la respuesta va a ser en la 2, ¿no? Entonces descartamos relieve 1. Descartamos relieve 1. Dice 1 y 2. Descartamos y esto. El relieve 2 porque posee una mayor altura del nivel del río. Esa es la respuesta, ¿no? Lo que les dije. Entre más altura, más energía potencial gravitacional voy a tener. Súper importante. Siguiente. Acuérdense, si alguna pregunta me dicen por el chatillo. Mira. Según el texto anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas podría resolverse según el ámbito de las ciencias naturales? A. ¿Cuál sería el impacto social? Ya nos dicen social, eso ya no es nada de ciencias naturales, descartamos. ¿Cuáles ecosistemas afectarían por el nivel bajo de sedimentos en la parte inferior de la central hidroeléctrica? ¿Creen que esta pregunta, la de la B, es algo que podríamos responder
a partir de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, ¿sí o no? Sí. Exacto, sí. Sí, porque nos están diciendo que cuáles ecosistemas, ¿no? De hecho, las ciencias naturales, pues, de cierta manera se encargan de estudiar eso. Ya hemos visto preguntas de eso, de las que hemos estudiado ahorita. Entonces, sí. Nos dice la C, ¿qué valor monetario? Ya de una vez lo descartamos y ustedes se dan cuenta. Estas preguntas, o sea, estas respuestas que ustedes digan de una vez, esto no tiene ningún tipo de sentido, ni las lean, descártenlas de una vez y así se ahorran muchísimo tiempo. Y la de noticias, ¿se afectarían las costumbres de las personas? Lo mismo, esto no es de ciencias naturales, es de ciencias sociales, porque noticias de costumbres. Entonces la respuesta correcta sería la B, ¿no? ¿Cuáles ecosistemas afectarían? Habla sobre el nivel de los sedimentos. Claro, el nivel bajo de los sedimentos nos lo están diciendo. Listo, espera. La 99 era la C y la 98 era la B. B 98, C 99. Entonces, esta sería la B. De nuevo, la pregunta si nos habla de los sedimentos, si ustedes se dan cuenta, nos dice acá que los sedimentos se transportan por el río, no llegan en igual proporción a como lo harían normalmente. Entonces, esto afectaría a los ecosistemas. Entonces, es una muy buena pregunta para hacerse como cuántos ecosistemas afectarían, ¿no? Por los sedimentos, por el nivel bajo de los sedimentos. Entonces, la hacían la B. Ahora vamos a la 101. Respecto a la afirmación de que los sedimentos no llegarían en igual proporción a como lo harían normalmente, ¿cuál podría ser la causa por la que se generaría esa situación? Ya habíamos hablado, ¿no? De que eso podía funcionar como un tipo de barrera, ¿no? O sea, lo que convertía de cierta manera, acá tenemos una bajada, ¿no? De que esto podía funcionar como una barrera que no dejaba pasar los sedimentos y que además los sedimentos son como tierra, piedras y todo eso, que es muy fácil que se queden ahí, entonces es probable que pase. Dice A. La rotación de las aspas de la hidroeléctrica tritura los sedimentos haciéndolos más pequeños. Esto no tiene sentido, ¿no? Porque igualmente así los hicieran más pequeños, llegarían en igual proporción, ¿no? O sea, llegaría a la misma cantidad, si fueran más pequeños. La B nos dice el volumen de agua que sale de la hidroeléctrica es mayor a la que ingresa. Eso tiene muchísimo menos sentido, ¿no? Lo mismo, no se crea, la materia no se crea. O sea, no es que yo meta 1 litro de agua y salga 1,5 litros. Estoy trabajando con la misma agua. Entonces, nada. Y de hecho, incluso como ya que se transforma en energía eléctrica, la energía eléctrica a la vez se transforma en calor. Entonces, es probable que incluso el volumen que salga de la hidroeléctrica sea incluso menor al que entró, porque puede que por la temperatura tan alta puede que se pierda un poquito de agua. Entonces, no, la B no. La C nos dice la central hidroeléctrica funciona como un tipo de retenedor de los diferentes sedimentos. Esto es lo que les estaba diciendo, que funcionaba como una barrera que no dejaba que pasaran las piedras ni nada de esto y que podía afectar el cauce del agua. Puede hacer, digamos, eso ustedes piénsenlo en términos de que puede que el río se vuelva como más hondo y todo esto. Y de la presión dentro de la central hidroeléctrica destruye los sedimentos. Esto tiene mucho menos sentido, ¿no? O sea, no se puede destruir estos sedimentos. O sea, tiene mucho más sentido la A, ¿no? Como que los tritura, pero aún así van a pasar. Algunos van a pasar, pero el problema es que se están quedando, o sea, que está funcionando como una barrera y que se están quedando ahí donde está pasando, en la hidroeléctrica. Entonces la respuesta correcta sería la C en esto. Listo, entonces ya acabamos las preguntas de este como contexto. Tenemos esto. 102. Un estudiante realizó el siguiente experimento. Agregó 100 mililitros de agua con levaduras en un recipiente y lo calentó en una estufa. Midió el volumen de agua y contabilizó el número de células de levaduras cada 2 minutos. Entonces acá tenemos el tiempo, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. La temperatura del agua que va aumentando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el máximo es 100 porque 100 es como el punto de ebullición, ¿no? O sea, cuando el agua se empieza a evaporar. Entonces el máximo es 100. Y si ustedes se dan cuenta, el volumen del agua pues disminuye, ¿no? Porque ya no va a estar en líquido, sino que al estar evaporándose, pues se va a transformar en vapor de agua, lo que les estamos diciendo, ¿no? Entonces ya no va a ser como volumen de líquido, sino que ya va a empezar a ser vapor. Y pues obviamente el número de levaduras va a disminuir porque el volumen de agua va a ser menor. Entonces nos dice, si la tendencia se mantiene, ¿cuál sería el volumen de agua a los 12 minutos? Entonces, a los 12 minutos mantendríamos la misma temperatura, ¿no? 100. Y el volumen de agua, ¿cuánto está disminuyendo? ¿No? Teníamos 100, después teníamos 80, después 60. Entonces, es probable que sea de 40, ¿no? Uno podría decir 40. Exacto.
Muy bien. Y pues el número de levaduras, Y pues digamos ahí que podría ser 200, ¿no? dos. Podría ser 200, pero digamos X, como que no sabemos, X. Entonces, dice, si la tendencia se mantiene, ¿cuál sería el volumen de agua? Entonces, si el número de levaduras no nos importa, eso no lo vamos a tener en cuenta, ¿no? El volumen de agua ya dijimos que podría ser 40, pero no nos están dando datos específicos, ¿no? Porque no hay posibilidad, qué tal que fuera 30, qué tal que fuera 20, pero de algo sí podemos estar seguros. A ver, dice, entre 100 y 100, entre 120 y 100, no, porque pues ya está mucho menor que 60, ¿no? Menor a 60, de esto sí podemos estar seguros, ¿no? O sea, no podemos decir que es 40 posiblemente, pero no estamos seguros de que va a ser 40, sí o sí. Entonces, pero sí sabemos que va a ser menor que 60. Menor a 300, esto es cierto, pero pues en realidad nunca fue 300, entonces como que esto no tiene nada de sentido, ¿no? Porque pues, nunca fue menor a 300, nunca fue mayor a 300 el volumen del agua. Entonces es como no es una conclusión como buena porque pues, nunca fue mayor a 300, entonces siempre fue menor, entonces no tiene sentido. Dice, entre 80 y 60, pues no, porque ya nos dimos cuenta que va a ser menor que 60, entonces la descartamos y nos quedamos con la B, menor a 60 mililitros. Entonces muy bien, exacto. Bebe, muy bien. Liz, Dalis, Bexy, Ilan, muy bien. Listo. Sí, entonces, aquí está la pregunta que yo les estaba diciendo ahorita, de los reactivos y los productos. Ahí dice. A continuación, se esquematiza una reacción reversible y un sistema en el cual la reacción puede desplazarse a la derecha para generar producto o hacia la izquierda para que el producto se descomponga en dos reactivos. Entonces, lo que pasa con estas reacciones reversibles es que yo puedo sumarlas y después puedo volver a mi punto inicial. O sea, digamos, yo hago hielo y después puedo descongelar el agua y vuelvo a tener agua. Así como que lo puedo revertir. Ahora nos dice. Un estudiante descubre que cuando la reacción se encuentra en equilibrio, o sea, como que tenemos lo mismo acá, tenemos 1, 1 y acá tenemos pues 1 más 1, ¿no? O sea, eso. Una manera de favorecer que la reacción se desplace hacia la derecha es extrayendo todo el producto de la reacción. Entonces, como que le quito todo esto y lo vuelvo reactivo. Entonces, en vez de tener 1 más 1, voy a tener 2 más 2, 0. Cuando se hace esta modificación, el sistema del equilibrio se desplaza hacia la derecha porque. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante que era la que me hacía alguien al inicio, no recuerdo quién era la que me hacía la pregunta, que era que si el sistema siempre iba a estar en equilibrio. ¿Por qué cero? Porque si te das cuenta, dice que le extraímos todo el producto de la reacción. Y de hecho no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tendría nada de producto y tendría todo de reactivos, o sea, y ya no tendría como una reacción, o sea, no se me estaría cumpliendo el equilibrio, ¿no? O sea, no tengo equilibrio. 2 más 2 no es igual a 0. Entonces, estoy incumpliendo ahí todas las leyes. Entonces, nos están diciendo, y cuando hago yo esto se me va a desplazar hacia la derecha, o sea, lo que tengo acá se me va a desplazar hacia la derecha. ¿Y por qué se me va a desplazar hacia la derecha? Lo que les estaba diciendo era que esto siempre va a tender otra vez a su equilibrio. O sea, va a tender a volver otra vez al 1, 1, 1. 1, 1 más 1 más 1, ¿no? Va a tender a volver a esto. Siempre va a tender a volver al equilibrio, porque no tiene sentido que no esté en equilibrio. Y esto, o sea, nosotros lo podemos ver como que, ay, sí pasa esto, pero realmente eso pasa inmediatamente. Donde nosotros hagamos eso se revierte inmediatamente. Entonces, esto se mueve hacia la derecha, ¿no? O sea, queda claro por qué esto se mueve hacia la derecha, o sea, porque esto vuelve a los productos para volver a fortalecer el equilibrio. ¿Queda claro por qué? O sea, antes de ir a la pregunta. Sí, ok, listo. Entonces La nos dice, verdad yo no para entendí. restablecer. Ok, listo, perfecto. Entonces, listo. Mira que tenemos reactivos, tenemos 1 más 1. O sea, estos reactivos, este reactivo 1, este reactivo 2, los tenemos, y esto me forma un producto que es 1 más 1, ¿no? O sea, este R1 más este R2, o sea, R1 más R2. Eso se entiende. O sea, vamos poco a poco. Eso se entiende. Ok, listo. Entonces, tenemos esta suma y lo que hago es eliminar todo lo que está a la derecha
Y como es reversible, si ustedes se dan cuenta, es reversible, el producto lo puedo volver en reactivos, lo puedo devolver. Pero supongamos que todo este producto lo vuelvo todo en reactivos. Entonces ya en vez de tener 1 más 1, entonces voy a tener 2 más 2, ¿no? 2 más 2 y esto voy a tener 0 porque todo esto lo quité, todo esto lo eliminé. Entonces voy a tener 2R1 y 2R2, que son los reactivos, ¿no? Y acá voy a tener 0, 0 del producto, 0. Y entonces, como les dije al inicio, esto siempre va a tender a volver al equilibrio, o sea, siempre va a tender a volver al inicio. Entonces, si todo lo movía hacia la izquierda, ¿cuál es la única forma en la que esto va a volver al equilibrio? O sea, ¿qué tengo que hacer para que esto vuelva al equilibrio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tengo que hacer para que vuelva al equilibrio? Moverlo hacia la derecha. Exacto, moverlo hacia la derecha, o sea, no tengo ninguna otra opción y eso es lo que nos está diciendo la pregunta. Cuando se hace esta modificación al sistema, el equilibrio se desplaza hacia la derecha porque, o sea, eso es lo único que puede llegar a pasar, volver hacia la derecha para volver a formar el equilibrio que tenía al inicio, ¿no? O sea, 1 más 1 y 1 más 1, ¿no? Eso sería el resultado. Eso es lo único que puede llegar a pasar. Entonces, ahora sí, queda claro por qué la única opción que tengo es mover hacia la derecha la reacción. Sí. Listo, perfecto. Entonces nos dicen, ¿por qué se desplaza a la derecha? Ahora miremos por qué. A, para restablecer el equilibrio, el sistema busca formar la sustancia que se extrajo. Y eso es literalmente la explicación que les acabo de dar, ¿no? O sea, como le extraje algo, el sistema va a tender a formar eso otra vez para el equilibrio, porque si no, no está en equilibrio y como que se rompen todas las leyes y es imposible que eso pase. Entonces, tengo que volver a la sustancia que quité. Eso es fundamental. B nos dice cuando se extrae el producto, aumenta el tamaño de las moléculas. No, porque pues no, tengo las mismas moléculas, ¿no? O sea, no aumenta el tamaño, tengo las mismas moléculas. C, el producto se descompone completamente para formar una mayor cantidad de reactivos. Eso sería moverse hacia la izquierda, ¿no? Porque estoy formando reactivos. Eso sería moverse hacia la izquierda. Entonces, esto no es cierto. Y nos dice la C, la D nos dice cuando se extrae el producto, aumenta la temperatura. Puede que esto hubiera sido cierto si acá nos hubieran puesto como calor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el anterior nos ponía como calor ahí? Esa no nos lo pusieron, entonces esto es como algo que pudo haber pasado, pero no nos lo está diciendo, entonces no podemos asumir. Entonces nos quedamos con la A. Eso es muy importante y creo que como que eso es lo que quede claro del día de hoy. Entonces, se entiende por qué esto se tiene que mover a la derecha y cómo funciona como el equilibrio. Confírmenme. Listo, sí. Perfecto. Eso es lo importante. Si no entienden algo, díganme de una vez. Así como, no sé, Wendy me dijo ahorita, como, no sé quién más me dijo. Angie, te admiro. No entendí. Listo. Perfecto, lo volvimos a explicar. Ok, de nuevo. Ok, listo. Solo como para que los que no entendieron entiendan y los que entendieron como que afirmen eso. Entonces, supongo que tenemos los reactivos como una suma, ¿no? Como esto, R1 más R2 me da un R1 más R2, ¿no? Como la suma. Si te das cuenta, tengo como 2 bolitas negras acá, acá tengo 6 bolas grises, entonces el producto me da lo mismo, 2 bolas negras y 3 bolas grises, lo mismo. Entonces supongamos que yo quito esto y lo pongo acá. Entonces, en vez de tener, voy a tener el doble. Entonces, en vez de tener 2 bolas negras, voy a tener 4. Y en vez de tener 6 bolas grises, voy a tener 2. Y acá no voy a tener nada. Voy a tener 0. Entonces, esto no me está formando ningún equilibrio porque me está diciendo que 4 más 2 es 0. O sea, pensémoslo matemáticamente. 4 más 2 es 0. No tiene nada de sentido. No se está cumpliendo el principio de conservación de la materia. Entonces, y automáticamente la reacción para volver al equilibrio va a formarme esto, va a volver a la derecha, va a volver al equilibrio. Entonces, para volver al equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues restarle acá 2, restarle acá 6 y quedar acá con 6 más 2, ¿no? 2 más 6. 2 negras y 6 grises, que serían 8, ¿no? Si ustedes cuentan, son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8. Entonces, ahí sí estoy cumpliendo con el equilibrio. 2 más 6, 8 a la izquierda, 8 acá, y 2 más 6, 8 a la derecha. Entonces, por eso siempre voy a
a ir hacia este lado cuando quito lo de la derecha. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de hacer esto yo, en vez de quitar el producto, yo quitara todos los reactivos? Entonces acá tuviera 12 y acá tuviera 0. ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde se movería? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Exacto, muy bien, Juliana. Hacia la izquierda. Exacto, muy bien. También Isabela, hacia la izquierda. Porque si le quité lo de la izquierda, pues voy a tener que volver a formar lo de la izquierda. Entonces, esto se me va a mover hacia la izquierda, sí o sí. Entonces, exacto. Ya, como esto es lo principal, que entiendan cómo se mueve esto. Y pues, como lo fundamental es que es el equilibrio, ¿no? Que el equilibrio siempre se va a mantener. Y pues, conservación de la materia. Entonces, seguimos como para a ver si acabamos ahorita, si ustedes me regalan un poquito más de su tiempo. Entonces nos dicen, en los cultivos de café, los frutos se encuentran en diferentes estados de maduración. Una significada de las leches. En diferentes estados de maduración. Esto ocurre debido a las fluctuaciones en las lluvias, irregularidades en los periodos de cosecha, variaciones a la altura a la que se siembra la planta y variaciones en el suelo. Una empresa está interesada en comercializar café de buen aroma y sabor, pero con alto contenido de cafeína. Entonces, lo mismo, la misma pregunta de la vez pasada, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas puede abordarse en las ciencias naturales? Entonces, A, ¿cuáles son las familias de tradición cafetera? No tiene nada que ver con ciencias naturales. La B nos dice cuál es la variación en los precios, lo mismo no tiene que ver con ciencias naturales. La C nos dice en qué regiones del país se usa el café, eso es también ciencias sociales. Y la D nos dice cómo se relaciona la humedad del suelo con el contenido de cafeína del café. Esto sí es una muy buena pregunta que me puede ayudar a esto, ¿no? A saber, a poder ayudar a sembrar café con alto contenido de cafeína, ¿no? La D. Entonces, bien. La D, en este caso. Entonces ustedes me dirán, ¿se entendió? ¿Sí o no? Pues creo que eso es muy sencillo, ¿no? Como saber la de preguntas de las ciencias naturales, como me van a dar 3 preguntas que no tienen ningún tipo de sentido con las ciencias naturales. Entonces, de una vez, listo. 105, ya nos quedan 3 preguntas nada más. El modelo no, muestra ¿cuál un era la ejemplo de red. 104? ¿Qué pena? Espera, la D. ¿Cómo se relaciona la humedad del suelo con el contenido de café? Vale, gracias. Entonces nos dicen, el 105 nos dice, el modelo muestra un ejemplo de red alimentaria en un ecosistema. La dirección de la flecha indica sirve de alimento A. O sea, que el zorro, el conejo le sirve de alimento al zorro, o sea que el zorro se come el conejo y así. El conejo se come la zanahoria. Bueno, nos dicen, de acuerdo con el modelo, si los zorros desaparecen, ¿cómo se podría afectar a la red alimentaria del ecosistema? Entonces ahora miremos quién está conectado directamente con el zorro, ¿no? Está el conejo, el zorro se come el conejo y también se come a la mirla, que es como un pájaro. Entonces, conejo y la mirla. Entonces, ¿qué pasaría si si los zorros se van? O sea, intuitivamente, si yo borro los zorros que se comían a los conejos y a la mirla, ¿qué pasaría? Pues aumentarían las Aumentaría la poblaciones. población de conejos. La población. Exacto, aumentaría la población tanto de conejos como de mirlas, ¿no? Porque no hay nadie que se los coma. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la pregunta. Dice aumentaría la población de búhos por un aumento disponible de ratones. Pues si ustedes dan cuenta, los zorros no comen ratones, entonces no tiene sentido esa comparación. B, disminuiría la población de consejos. Súper mal escrito esto. Bueno, de conejos, al no tener zorros de los cuales alimentarse, pues ya sabemos que el conejo no se come el zorro, entonces no tiene ningún tipo de sentido. La C, aumentarían las poblaciones de conejos y mirlas al no tener depredadores, literalmente lo que dijimos. Y la D, disminuiría la población de mirlas por un aumento en la población de saltamontes, ¿no? Pues no tiene sentido el saltamonte, no está relacionado con ninguno de estos. Entonces, descartamos la D. La D podría ser cierta si nos dijeran cómo disminuiría la población de saltamontes, porque pues ya sabemos que van a haber más mirlas, entonces por ende pues van a comerse mucho más a los saltamontes. Eso tiene más sentido, pero no nos está diciendo eso, entonces descartamos la D. Y nos quedamos con la C, que la mayoría de ustedes me dijo la C, entonces bien, súper bien. 106, penúltimo.
un estudiante tiene una mezcla heterogénea, o sea, heterogénea quiere decir que no se mezclan, o sea, que no son una sola, digamos, yo mezclo agua con aceite, veo el agua y veo el aceite, eso es heterogéneo. De dos líquidos, X y Y, que no se solubilizan entre sí, o sea, no se mezclan, y una sustancia sólida que no se disuelve en ninguno de ellos. Entonces, digamos, yo le meto no sé, un termo, agua, aceite, pues ninguno, o sea, no se van a mezclar ninguno. Entonces, nos dicen, para separar sus componentes, se cuenta con los métodos de separación que se describen en la tabla. Tenemos filtración, que me separa sólidos insolubles de líquidos. Esto me serviría para filtrar el objeto, ¿no? El objeto sólido. Entonces ya tenemos que, filtración la tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Para sacar el objeto sólido. Evaporación, separa líquidos solubles de líquidos mediante calentamiento. O sea, evaporación es cuando yo tengo dos objetos mezclados, caliento algo para ver cuál se vuelve vapor primero, ¿no? Entonces, en este yo tengo heterogénea, ¿no? Entonces no voy a necesitar evaporación porque son insolubles. Entonces, evaporación no la voy a tener en cuenta. Y decantación nos dice, separa líquidos que no se solubilizan entre sí y forman una mezcla heterogénea. Exactamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces me voy a tener que hacer filtración y decantación. Entonces, ¿cuál es el método más adecuado para obtener por separado los tres componentes de la mezcla? Evaporar solamente, evaporar dijimos que no le vamos a utilizar. Primero filtrar y luego decantar, esto es cierto, ¿no? Necesitamos ambos, filtrar y decantar. Filtrar solamente no tiene sentido. Y primero filtrar y luego evaporar, dijimos que evaporar no. Entonces nos quedamos con la B. La mayoría de ustedes me dijo que la B. Génesis, Angie, Isabela, Ilan, Liz, Lexi. Listo. Muy bien. B. Y ahora sí, vamos a la última. Y nos dice, a continuación se muestra una reacción química. W más R es S más T. Para determinar la velocidad de esta reacción se usa la siguiente ecuación. Velocidad es igual a K por W por R al cuadrado, donde K es igual a la constante de velocidad, W es la concentración del reactivo W y R es la concentración del reactivo R. Con base en la ecuación anterior, si se duplica la concentración de R, o sea, si duplico esto, manteniendo las demás condiciones iguales, ¿qué sucederá con la velocidad de la reacción? Entonces, ¿qué pasa si tengo, digamos, K es 1, W es 2 y R es 3? Entonces, esto es multiplicación, ¿no? Ah, pero eso es al cuadrado, ¿no? Entonces, 3 al cuadrado sería 9. ¿Y qué pasa si después tengo 1 por 2 por 25? O sea, digo, y duplico, ¿no? Entonces tendría 18. No, pero si tengo R sería 3, entonces sería 6 al cuadrado, tendría 36. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye la velocidad si aumento el valor de R, el doble? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Exacto. Exacto, aumenta demasiado, ¿no? Supremamente aumenta. Entonces, eliminamos de una de las que nos dicen disminuirá y las que nos dicen disminuirá. De una de las eliminamos. Y nos quedamos con la B y la D. Nos dice la B, aumentará porque la velocidad de la reacción depende de R y no de W. Realmente no depende de W. ¿Qué pasa si yo cambio W? Si tengo 1, 2, 9 y luego tengo como 1, 10, 9. ¿Eso también hace que aumente o no? Si aumento el Sí. valor de W, cambia. Exacto, exacto. Hace que aumente. Entonces, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, depende de R y también depende de W. Y la D nos dice, pues ya por descarte tenemos la D, ¿no? Pero nos dice, aumentará porque cuando se incrementa la concentración de R, la velocidad se incrementa. Exacto, eso es directamente proporcional. Aumento R, aumento. Aumenta W, aumenta también. Aumento K, también aumenta. Bueno, aunque K es una constante, entonces como que siempre es igual, o sea, es constante. Entonces, la última es la D. ¿Alguna pregunta de esto o queda todo claro? Todo claro. Listo. Entonces, bueno, aquí está el contacto. Gracias a todos los que vieron el video. Acá terminamos la grabación. Bien. Listo. Listo. Entonces, esperen.